Esta es la historia de Gedeón, el guerrero improbable. Israel en tiempos de opresión. Israel vivía tiempos oscuros. Tras desviarse una vez más de los caminos del Señor, el pueblo fue entregado a los madianitas. Durante 7 años, estos opresores lo devastaron todo, dejando a la nación hambrienta, aterrorizada y escondida en cuevas. La cosecha fue saqueada, los rebaños robados, y la esperanza parecía un eco lejano. Los israelitas, finalmente destrozados, clamaron al Señor. Era un grito de desesperación, nacido del dolor y del anhelo de la presencia de Dios. Dios, como un padre amoroso, escuchó el clamor de sus hijos y comenzó a preparar una respuesta inusual. Levantaría un libertador inesperado, un hombre sin fama, sin título, oculto a la batalla. En respuesta al arrepentimiento del pueblo, Dios envió un profeta para recordarle a Israel todo lo que había hecho. El Señor los había sacado de Egipto, había obrado maravillas, y aún así preferían dioses falsos. Era hora de volver al Dios verdadero. Gedeón, un joven de la tribu de Manasés, aparece discretamente en escena. Estaba trillando trigo en el lagar, un lugar inapropiado, pues el miedo a los madianitas le hacía ocultar incluso el trabajo más sencillo. Era un claro símbolo de opresión. Hasta el sustento básico debía hacerse en secreto. Y allí, en ese lugar oculto, Dios decidió revelar su plan. La escena era de debilidad y temor, pero el cielo vio potencial donde la tierra veía limitaciones. La historia de Gedeón estaba a punto de comenzar, marcada por encuentros divinos y actos de valentía sobrenatural. El llamado sobrenatural. El ángel del Señor se le apareció a Gedeón mientras aún trillaba trigo en el lagar. El saludo fue sorprendente. El Señor está contigo, valiente y esforzado. Gedeón, confundido, miró a su alrededor como buscando a otro destinatario. ¿Cómo podía él, tan temeroso, ser llamado poderoso? Gedeón cuestionó la presencia del Señor. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? Era una pregunta sincera, nacida del dolor. Pero el ángel no respondió directamente, simplemente reiteró la misión. Ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. Sintiéndose incapaz, Gedeón reveló sus debilidades. Era el más joven de la casa de su padre y su familia era la más pequeña de Manasés. Pero Dios no busca a los capacitados, capacita a quienes llama. El Señor prometió estar con él, y eso era todo lo que necesitaba. Con miedo, Gedeón pidió una señal. Preparó una ofrenda y la colocó sobre la roca. El ángel lo tocó con su vara y el fuego lo consumió ante sus ojos. Allí, Gedeón comprendió que se enfrentaba a algo más grande que él. Dios lo llamaba a la guerra. Gedeón construyó un altar al Señor y lo llamó El Señor es Paz. En medio de la guerra inminente, Dios ofreció paz al corazón del elegido. Fue el comienzo de un camino de fe, confianza y obediencia sobrenatural. La primera misión, derribar los altares. La primera misión de Gedeón no fue contra los madianitas, sino contra la idolatría en su propio hogar. El Señor le ordenó destruir el altar de Baal y cortar el poste de acera, que pertenecía a su padre. La batalla espiritual comenzó en el hogar. Gedeón obedeció, pero con temor, y lo hizo de noche, acompañado de 10 hombres. Una valentía silenciosa marcó este acto. Aún temiendo las consecuencias, eligió obedecer a Dios en lugar de complacer a los hombres. A la mañana siguiente, la ciudad estaba alborotada. Descubrieron que Gedeón era el autor de este acto audaz. Pidieron su muerte, pero Joás, su padre, se puso de pie y defendió a su hijo. Si Baal era un dios, que se defendiera solo. La fe de Gedeón comenzó a impactar a su familia. Ese acto de obediencia marcó un punto de inflexión. El Espíritu del Señor invistió a Gedeón de poder y comenzó a reunir hombres de diversas tribus para la batalla. Lo improbable era convertirse en líder. Pero antes de seguir adelante, Gedeón pidió una señal más. La famosa prueba del vellón, una vez seco en el rocío, luego mojado con él. Dios, en su paciencia, lo confirmó de nuevo. Gedeón estaba aprendiendo a confiar. La reducción del ejército.
Gedeón reunió a 32,000 hombres, pero Dios declaró: son demasiados. El Señor quería demostrar que la victoria vendría por su poder, no por la fuerza humana. Gedeón debía eliminar a los temerosos. 22,000 partieron. Quedaron 10,000. Aún así, Dios consideró que era demasiado. Los condujo al arroyo y probó su capacidad para beber. Solo quedaron 300 hombres, aquellos que lamían el agua con las manos. Eran pocos, pero escogidos. Gedeón, al ver la drástica reducción, podría haberse desanimado, pero obedeció. Dios no necesita multitudes, solo corazones rendidos. Los 300 se dividieron en grupos, equipados con trompetas, cántaros y antorchas. Antes de la batalla, el Señor animó a Gedeón a descender al campamento enemigo. Allí, escuchó un sueño contado por un soldado madianita en el que un pan de cebada derrumbaba la tienda del ejército enemigo. Fue la confirmación. Dios ya había entregado a los enemigos en sus manos. Gedeón regresó con gran ánimo, adoró a Dios y se preparó para atacar. Era hora de la batalla y el ejército más improbable de la historia estaba listo para hacer historia. Victoria a través de la obediencia. A medianoche, Gedeón y sus 300 hombres rodearon el campamento madianita. A la señal convenida, tocaron sus trompetas, rompieron sus cántaros y gritaron: ¡la espada del Señor y de Gedeón! El sonido, la luz repentina y el caos causaron pánico entre el enemigo. Confundidos y aterrorizados, los madianitas se atacaron entre sí con sus espadas. El Señor había sembrado la confusión en el campamento enemigo. Gedeón y sus hombres presenciaron el milagro de la guerra ganada por intervención divina. La noticia de la victoria se difundió, y otros israelitas se unieron a la persecución de los madianitas que huían. Las tribus de Efraín y otras respondieron al llamado. Fue el comienzo de la liberación total. Aunque era tentador exaltarse, Gedeón se mantuvo humilde. Cuando lo criticaron por no haber llamado antes a Efraín, respondió con sabiduría, ensalzando los logros de otros, no los suyos. La victoria de Gedeón fue completa, no solo por el resultado, sino por la forma en que sucedió, sin gloria humana, sin orgullo, solo con la mano poderosa del Señor guiando cada paso. Perseverancia en el combate. Incluso después de la victoria inicial, aún había resistencia. Gedeón y sus 300 hombres persiguieron a los reyes madianitas Seba y Salmuna. Hambrientos y cansados, pidieron pan a los hombres de Sucot y Penuel, pero fueron rechazados. La negativa fue una afrenta a la unidad de Israel. Aún así, Gedeón no tomó represalias de inmediato. Continuó su misión, decidido a cumplir el mandato de Dios hasta el final, sin desviarse por orgullo ni venganza. Gedeón capturó a los reyes y regresó a las ciudades que lo rechazaron. Con justicia, disciplinó a los líderes de Sucot y Penuel. Su actitud no fue de odio, sino de corrección. El Señor quería un pueblo unido y obediente. Los reyes fueron asesinados, poniendo fin a la amenaza madianita. Gedeón los interrogó primero, recordándoles la crueldad que habían cometido. Se hizo justicia y la paz comenzó a regresar a la tierra. Más que un guerrero, Gedeón demostró ser un líder íntegro. No buscaba la gloria personal, sino la justicia y la obediencia a la voluntad de Dios. Lo improbable se había convertido en un instrumento de restauración. Tentación de la gloria humana. Tras la gran victoria, el pueblo de Israel quiso coronar a Gedeón como rey. Era la primera vez que se sugería una monarquía en Israel. Sin embargo, Gedeón se negó rotundamente. El Señor reinará sobre vosotros. Su respuesta reveló un corazón alineado con Dios. Sabía que no se trataba de él, sino del Señor. La gloria pertenecía a Dios, no al hombre. Esta humildad era un reflejo de su continua dependencia del Todopoderoso. Sin embargo, Gedeón cometió un error. Pidió a los soldados que le dieran los pendientes de oro que les había quitado a sus enemigos. Con este oro hizo un efod, una vestidura sacerdotal, y lo colocó en Ofrá, su ciudad. El efod se convirtió en una trampa.
El pueblo comenzó a idolatrarle, desviando su atención de Dios. Incluso sin querer, Gedeón había dado pie a la idolatría. Fue un trágico error en un momento de victoria. Este fracaso nos enseña que incluso los elegidos pueden errar si no están atentos. La tentación de la gloria humana puede esconderse tras las buenas intenciones. Es importante recordar siempre que el honor pertenece al Señor. 40 años de paz. A pesar del tropiezo con el efod, Israel disfrutó de 40 años de paz durante la época de Gedeón. La amenaza madianita se disipó por completo. Las familias reconstruyeron sus hogares y cultivos. Gedeón regresó a la normalidad, criando a muchos hijos y cuidando su tierra. No buscó la fama ni el trono. Su liderazgo se caracterizó por el temor de Dios y el servicio al pueblo. Sin embargo, el pueblo era inestable. Aunque respetaban a Gedeón, el corazón de muchos aún vacilaba entre Dios y los ídolos. El líder podía guiar, pero no podía forzar la lealtad del pueblo. Aún así, ese periodo fue un suspiro de alivio en la turbulenta historia de Israel. El recuerdo de la opresión permaneció vívido durante mucho tiempo, un recordatorio de las consecuencias de la desobediencia. Gedeón se convirtió en un símbolo de cómo Dios puede usar a los improbables para lograr sus propósitos. Su vida demostró que la obediencia, incluso con limitaciones, da frutos duraderos. El regreso a la desobediencia. Tras la muerte de Gedeón, Israel olvidó rápidamente al Señor. Volvieron a seguir a Baal-Berit y se negaron a recordar al Dios que los había librado de sus enemigos. Fue un ciclo triste y repetitivo. Ni siquiera la familia de Gedeón fue honrada. El pueblo ignoró el legado de su líder y abandonó los caminos de la justicia. La ingratitud marcó una nueva fase de decadencia espiritual. Abimelec, hijo de la concubina de Gedeón, intentó convertirse en rey matando a sus propios hermanos. Este fue el amargo fruto de un pueblo que rechazó la soberanía de Dios y buscó líderes a su imagen. La historia de Gedeón demuestra que el liderazgo piadoso puede influir en una generación, pero no reemplaza la responsabilidad individual de cada persona de mantener su pacto con Dios. El olvido de Gedeón revela la fragilidad del corazón humano. Por lo tanto, la fidelidad debe renovarse continuamente, basándose en la palabra y no solo en líderes carismáticos. Lecciones de un guerrero improbable. La vida de Gedeón enseña que Dios ve más allá de las apariencias. Elige a los improbables para demostrar su poder. Gedeón era temeroso, limitado y carente de prestigio, pero se convirtió en un instrumento de victoria. La trayectoria del héroe se basó en la obediencia, la valentía para enfrentar sus miedos y una confianza progresiva en el Dios que llama y empodera. Cada etapa requirió fe y sacrificio. Incluso en sus errores, Gedeón dejó lecciones. Su humildad al negarse a aceptar la corona y su disposición a seguir los mandatos del Señor revelan el corazón de un verdadero siervo. El llamado de Gedeón sigue resonando. Dios todavía busca corazones dispuestos. Lo improbable sigue siendo el favorito de Dios porque su gloria se manifiesta en la debilidad humana. Que el ejemplo de Gedeón nos inspire a responder al llamado de Dios con fe, valentía y humildad. Porque no importa dónde estemos escondidos, Dios nos ve y nos llama por nuestro nombre. Deja un comentario y suscríbete para apoyarnos y recibir más historias bíblicas como esta.